Hola, mi nombre es José Manuel López, soy profesor en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Vigo y quiero agradecer al Congreso la oportunidad de presentar esta ponencia y a vosotros o a vosotras el haberos acercado a escucharla. Esta ponencia está dedicada al Club de la Lucha, la película de 1999 de David Fincher, aprovechando estos 25 años que han transcurrido desde su estreno y los casi 30 desde la publicación de la novela homónima de Chuck Palahniuk en la que se basa. Y pasado este tiempo, en mi opinión, la película en la que me voy a centrar para esta presentación conserva su capacidad de transgresión intacta, ese retrato violento de una sociedad exhausta y aparentemente al borde del nihilismo de aquel cambio de siglo. Y en el tiempo que han transcurrido desde su estreno, se han sucedido los acercamientos a ambas obras, de hecho, desde multitud de disciplinas, y de una parte, al menos, de ellos parece emanar un consenso que las considera como retratos superficialmente posmodernos y supuestamente celebratorios de una cierta masculinidad violenta en formas cercanas incluso a lógicas protofascistas. Y es cierto que en ambas habitan, sin duda, algunos de los más reconocibles patrones del ideario de la posmodernidad. Pero en esta comunicación me gustaría demostrar que, muy al contrario, su violencia no es una celebración, sino un requiem por esa sociedad moribunda del cambio de siglo y que tampoco es superficial posmodernamente, sino una representación de la violencia que remite a raíces profundas, sistémicas y mediales. Es decir, en este relato, la violencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para el cambio. Un cambio personal, por supuesto, pero sobre todo un cambio social. Y que este proceso que nos cuenta la película deba comenzar castigando el cuerpo individual para luego poder ser trasladado al cuerpo social, demuestra lo arraigada que está la anestesia de unos personajes narcotizados por la sociedad de consumo. El primer objetivo de esta presentación será, por tanto, entender cómo nace, cómo brota literalmente se manifiesta la violencia en su relato. Y la película comienza in media res. Al terminar los créditos iniciales, nos encontramos con un personaje que tiene una pistola introducida en la boca. Y esos créditos iniciales adoptan la forma de un vertiginoso traveling de retroceso sobre el que se suceden los títulos de crédito. Y al terminar, como os decía, emerge esa cámara virtual y nos muestra al narrador con la pistola en la boca y comienza su narración en off. People are always asking me if I know Tyler Durden. 3 minutes. Por lo tanto, esos créditos le sirven a Fincher para mostrarnos cómo todo el relato de la película va a ser una emanación de ese flujo de conciencia, ¿no? El advenimiento de la palabra para dar texto, para dar forma a ese relato desquiciado entre la alucinación y el sueño que nos va a contar la película. Y sobre todo, ya este arranque nos muestra cómo ese doble que está empuñando la pistola, encarnado por Brad Pitt, el narrador es Edward Norton, al que tenemos en pantalla, ese doble va a ser una emanación de pues, la mente, una emanación psicótica del propio narrador. El desdoblamiento es un motivo arquetípico desde la literatura romántica en adelante y suele utilizarse siempre para mostrarnos esa manifestación de una cierta amenaza esquizoide, una manía persecutoria, muchas veces cercana a la paranoia. Por eso Sigmund Freud lo convierte en una de las figuras paradigmáticas de lo siniestro. Pero lo que nos interesa aquí es que el doble acompaña y normalmente atormenta a esa personalidad original para provocar un cambio, para provocar que esa personalidad original varíe de rumbo para convertirse en otra cosa y para ser redimida.
Es una palabra importante, es redimir, porque es literalmente liberar de la esclavitud, en este caso al narrador. Un narrador que la película nos muestra como narcotizado, un narrador que sufre insomnio crónico, como nos dice la propia voz en off, y que es esclavo del instinto del nido IKEA, dice, es decir, esclavo de la publicidad y por lo tanto del capitalismo, ¿no? Y que pues vive en ese eterno déjà vu del insomnio en el que todo parece una copia de una copia de otra copia, ¿no? Y es precisamente en medio de esos lánguidos parpadeos del insomne narrador donde se manifiesta por primera vez el doble encarnado por Brad Pitt. Entre dos parpadeos, apenas un 24avo de segundo, un inserto por parte de Fincher que le muestra muy brevemente al espectador ese doble del que el protagonista todavía no es consciente. Pero más adelante en la película, ese doble, Brad Pitt, dirá, Tyler Durden dirá literalmente que es el liberador que ha venido al relato, a la narración de la película, para realinear las percepciones del narrador, es decir, para darle una vuelta de 180 grados a su realidad. Para ello, fundan el Club de la Lucha del título de la novela y de la película. Y es ahí, en esos combates en sótanos oscuros a puño desnudo, en los que se ha centrado parte de las críticas de esta película para destacar, por ejemplo, ese retrato de una cierta masculinidad vinculada al combate, de la histeria y del masoquismo masculino, o incluso de una proyección del deseo homoerótico del protagonista. Pero en el Club de la Lucha es lo que pretendo defender aquí. La violencia no es un fin en sí mismo, ni mucho menos un camino para el placer masoquista o sexual, ni siquiera para el goce como satisfacción de una pulsión, sino como un medio para conseguir una transformación. Y ese carácter medial de la violencia queda, en mi opinión, perfectamente ejemplificado en dos escenas tempranas en la película. Por ejemplo, esta, la primera, en la que el narrador todavía trabaja para una compañía de seguros y trata de chantajear a su jefe, mm, amenazando con revelar las prácticas inmorales e ilegales de su empresa para obtener financiación para dejar de trabajar y dedicarse a los combates del club de la lucha. Cuando el jefe se niega, el narrador comienza a golpearse a sí mismo. Security? I am Jack's smirking revenge. What the hell are you doing? Y el gesto del narrador es profundamente significativo porque en vez de atacar a su jefe para amenazarlo, conseguir lo que quiere, o atacar a pues, esa sociedad consumista que lo anula, termina o comienza más bien por atacarse a sí mismo. Entonces, que el proceso de transformación, como decía antes, deba comenzar infligiéndose un castigo, un martirio, el dolor de los golpes, para luego poder ser trasladado al cuerpo social muestra claramente esa anestesia, ese adormecimiento crónico del narrador y lo arraigado que está y lo difícil que es de extirpar. Por eso Slavoj Zizek menciona precisamente esa primera lección que se extrae de escenas como esta, ¿no? Que no se puede pasar directamente de una subjetividad capitalista a una subjetividad revolucionaria, porque nuestra ceguera tiene que quebrarse en un gesto que asuma el riesgo y que se acerque directamente al sufrimiento. Un gesto que, porque hace añicos directamente nuestra identidad, no puede aparecer sino como extremadamente violento. Y esa es la manera que tiene Tyler Durden precisamente de despertar al insomne narrador. Por ejemplo, en la segunda de las escenas, que es cuando Tyler Durden vierte un abrasivo químico en la mano del narrador y lo obliga a soportar ese dolor de la carne cauterizada, que son precisamente esos dos muy breves insertos también de un fotograma que Fincher intercala en medio de ese momento de una violencia extrema en la que el ácido está comiéndose literalmente la piel
del narrador, ¿no? En ese momento Teilhard de Chardin le dice, sin dolor, sin sufrimiento, no tenemos nada. Es claramente una reformulación de la máxima judeocristiana de pues, la redención a través del martirio. Aquí, desde luego, desde una óptica completamente profana, ¿no? Y estas dos escenas dan una idea de cómo la violencia sirve primero para despertar uno mismo, para infligirse dolor a sí mismo, que es lo que hace el narrador en estas dos escenas, porque Tyler Darden es una proyección de su conciencia y de esta manera liberarse. Liberarse primero él para luego poder liberar a los demás. Por eso, Zizek afirma que esa violencia es fundamental para restablecer primero la conexión con uno mismo y también con el otro y suspender así esa subjetividad capitalista. Es la violencia la que tiene la capacidad de provocar esos cambios. Y es sin duda, el mismo Zizek lo reconoce, una estrategia arriesgada porque dice fácilmente puede retroceder hacia lógicas protofascistas con vinculaciones violentas y machistas, pero se encarga de aclarar que para él, en su opinión, y yo defiendo lo mismo en esta comunicación, este riesgo tiene que ser asumido porque no hay otra salida directa del encierro del capitalismo. Esta, esta lección, si se quiere, esta afirmación, a través del dolor y del castigo de sus cuerpos, les permite a Tyler y el resto de los miembros del Club de la Lucha para salvar esa distancia y reconocerse en un gesto violento que asume ese riesgo. Es precisamente ese endureceos, la filosofía del martillo, la que Friedrich Nietzsche también asocia al ecce homo, a ese admiramiento del superhombre a través de sus estadios, desde el camello, el león, hasta ese niño que encarna el estadio final de la humanidad cuando por fin se atreva a escapar del nihilismo, esa plaga que asolará a la humanidad, y afirmar su voluntad de poder, expresarse libremente, aunque para ello tenga que destruir los valores imperantes de una sociedad que se ha vuelto perniciosa y anquilosada. Es Taylor Darden el que dice, el que llama a sus correligionarios del Club de la Lucha esclavos de cuello blanco, en una clara referencia a la moral de los esclavos de Nietzsche. Y a través de ese grito de afirmación, a través de la violencia, ese yo deseo algo y voy a hacer lo necesario para conseguirlo, que consigue precisamente mostrar el verdadero objetivo del Club de la Lucha, del proyecto Caos del Club de la Lucha, que es ofrecer una meta colectiva a sus componentes, es decir, evitar el peligro del nihilismo, ofrecer una meta colectiva y ofrecer un porqué. Ese porqué que busca Taylor Darden es reiniciar la sociedad, derruir el capitalismo y para ello destruir a 12 rascacielos de una ciudad innominada que viene a ser básicamente Nueva York, 12 edificios de diferentes empresas de riesgo que al demolerse pues van a provocar que desaparezcan los registros de deuda y de esa manera, según sus palabras, la sociedad volverá a cero, todos volveremos a cero. Y se construirá una nueva civilización en la que se cazarán alces, como dice el protagonista, entre las ruinas del Rockefeller Center, uno de los claros símbolos del poder capitalista contemporáneo, ¿no? Una sociedad donde el consumidor se habrá convertido de nuevo en cazador-recolector. Y ese es el final exacto de la película. Esa siempre recordada escena en la que se producen esas voladuras que muchas veces se han querido identificar como una especie de premonición del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre, a mi entender de una manera equivocadamente, porque aquí no hay la intención de destruir la civilización occidental, sino de refundarla. Y es, por supuesto, una maniobra laica que lo que busca es derruir ese capitalismo para reiniciar la historia y poder recomenzar desde un borrón y cuenta nueva, literal, al destruir los registros de deuda. Finalmente, ese es el camino que nos cuenta esta película, desde la tentación del nihilismo hacia la ibris, esa violencia que para sacrílega incluso, que para Nietzsche se convertiría en ese camino de liberación necesario para todo ser humano que pretenda abrazar
su voluntad de poder. Por eso, en resumidas cuentas, considero que esta película muestra la violencia como un mal necesario para conseguir articular ese discurso que de otra manera, tal cual está configurada la sociedad, sería imposible de llegar a conseguir. Hasta aquí esta comunicación. Si queréis comentar algo de lo aquí expuesto, aquí tenéis mi correo electrónico, sino también en la propia web del Congreso se van a habilitar los comentarios y estaré encantado de leer vuestras aportaciones.